¿Nos puede explicar, por favor, en qué consiste su trabajo? Sí, como bien has dicho, en este momento de desescalada el trabajo de estas enfermeras es fundamental. Realmente Castilla-La Mancha lo que ha hecho es ampliar la red de vigilancia epidemiológica con estas enfermeras y lo que su objetivo, o sea, su misión consiste principalmente en identificar y en controlar de una forma muy precoz tanto a los casos que son positivos como a los contactos estrechos de estos casos. ¿Para qué? Pues para evitar que se extienda la infección y evitar el número de casos. Por eso es tan importante ahora en estos momentos, en los momentos de desescalada. Sabemos que ahora conocemos mejor al virus y sabemos que tiene un periodo de incubación de 5 días, pero empiezan a ser una persona que es positiva empieza a contagiar 48 horas antes de empezar los síntomas. Por lo tanto, es muy importante la labor de estas enfermeras porque no solamente determinan el aislamiento de los casos y de los casos que son positivos, sino que además de una forma muy precoz determinan el aislamiento de los contactos que han estado en contacto estrecho con estos casos y eso evita que haya nuevos casos. Por lo tanto, su labor es fundamental. Además, hacen una labor de educación muy importante porque el seguimiento de estos contactos es activo, la vigilancia es activa y hacen una labor de educación y de tranquilidad, ¿no? Les dicen cuáles son las medidas de higiene y de seguridad que tienen que seguir durante el aislamiento y les tranquilizan, les dicen que bueno, que les explican un poco cuál es la situación y la importancia de que hagan el aislamiento en casa. Claro, entendemos que ese trabajo lo hacen de forma telemática, por teléfono, o hay Sí. parte presencial también. Casi todo el trabajo es telefónico. O sea, una vez que se detecta el caso, que es positivo porque ha acudido a su médico de atención primaria, ha iniciado la encuesta epidemiológica, ha declarado la enfermedad, la sospecha y se ha hecho una PCR y es positivo, estas enfermeras hacen un seguimiento activo de forma telefónica. Al menos durante los 14 días contactan 4 veces con todos los contactos y les insisten mucho y les hacen una educación, hacen una labor de educación muy importante explicándoles cuáles son los síntomas de los cuales tienen que estar pendientes y avisar si empiezan con esos síntomas. Como conocemos muy bien el virus, bueno, muy bien, conocemos mejor el virus, sabemos que los síntomas del inicio se han ampliado y entonces ya no solamente hablamos de síntomas respiratorios, sino que estas enfermeras inciden mucho cuando hablan con los contactos y les dicen que si aparecen síntomas digestivos o, por ejemplo, pierden el olfato o el olor, avisen inmediatamente a las enfermeras para que entren al protocolo de sospechosos. Todos los profesionales que se dedican al rastreo son profesionales de enfermería. Casi todas, sí, casi todas son profesionales de enfermería. Hay también médicos de preventiva y algunos médicos que se han incorporado a esta vigilancia epidemiológica por salud laboral, pero el 98% de los profesionales son profesionales de enfermería. Señora Fernández, por favor, detállenos cuáles son los casos que se deben notificar a las autoridades. No sé, quién haya dado positivo en un test, los contactos que hayan estado determinado tiempo con los positivos durante días anteriores. ¿Cuál es el protocolo? Bueno, está definido en la estrategia que ha publicado el Ministerio. O sea, son de declaración obligatoria tanto las sospechas como los casos. O sea, cualquier paciente que se encuentre con síntomas y vaya a su médico de atención primaria o a su enfermera, ese caso se notifica ya, se hace una declaración obligatoria a Salud Pública y se notifica como sospecha. Y cuando inmediatamente se pide la prueba, la PCR o la TMA, en nuestro caso ya contamos también con TMA, se solicita la prueba y cuando es positivo cambia de sospecha a contacto, ¿no? Pero la declaración se hace ya desde que el paciente es sospechoso y además es una declaración obligatoria que se hace desde su médico de atención primaria y también si el paciente llega al hospital por otras circunstancias, a urgencias o porque ha ingresado por otras circunstancias y tiene la prueba positiva, también en ese momento se hace una declaración obligatoria a Salud Pública. Bueno, entendemos que el SESCAN está conectado con el resto de sistemas sanitarios de España.
Por supuesto, vamos, creo que el objetivo más importante que tenemos ahora a nivel nacional e internacional es combatir esta pandemia y todas las comunidades estamos conectadas, ¿no? Además, quiero decir que el Ministerio nos ha puesto el instrumento de la estrategia para el diagnóstico, la vigilancia y el control de esta pandemia a través de la vigilancia epidemiológica y el seguimiento y el rastreo de los contactos, y todas las comunidades, cada una con sus circunstancias y sus posibilidades, lo ha puesto en marcha desde el primer momento, ¿no? Desde el día 11 todas estamos hemos puesto en marcha esa estrategia. Hay reuniones interterritoriales con los consejeros todas las semanas, con el Ministerio, y estamos siempre en contacto e interconectados. Mandamos todos los datos al Ministerio diariamente que nos solicitan, todos los mandamos igual, como nos dice el Ministerio que tenemos que mandarlos, y diariamente y con la periodicidad que nos dice el Ministerio. O sea, sí, en estos momentos es muy importante que estemos conectados. Bueno, una puntualización sobre el protocolo. Entendemos también que si una persona sabe que ha estado en contacto con otra que ha dado positivo, tiene que comunicarlo a ella, no hay que esperar a que le llame un rastreador. Si no se ha puesto en contacto con esa persona, la enfermera que hace la vigilancia epidemiológica tiene que comunicarlo a su médico o a su enfermera de atención primaria, sobre todo si ha sido un contacto estrecho. En este protocolo se identifican contactos estrechos y contactos casuales. Contactos estrechos son todas las personas que conviven con un caso, las que tienen una relación laboral mucho más estrecha con ese caso, e incluso profesionales sanitarios que han atendido a ese caso y no se han tomado las medidas de seguridad. Pero también hay contactos casuales que han estado en contacto menos tiempo con estas personas que han dado positivo, y las enfermeras también hacen vigilancia y seguimiento de estos casos. Lo que pasa es que en este caso es pasiva. En una primera entrevista se les hace la educación sanitaria y se les incide mucho en que si aparecen síntomas tienen que ponerlo inmediatamente en contacto de la enfermera. Bueno, señora Fernández, todos conocemos el caso del pasado fin de semana que trascendió a nivel nacional, fue muy mediático. Un hombre de 53 años pasó unos días en Manzanares, se enteró en pleno vuelo destino Lanzarote de que había dado positivo por PCR. No esperó a los resultados de la prueba para coger el avión y, claro, le esperaba la Guardia Civil a la llegada. Al proceder de la provincia de Ciudad Real, entendemos que aquí fue el SESCAN el que dio la voz de alarma. Sí, es un claro ejemplo de que la vigilancia epidemiológica funciona correctamente y que su utilidad es infinita en estos momentos, ¿no? Era un contacto estrecho de un paciente positivo que estaba ya en el protocolo de vigilancia y de control. Era un caso en el que se le había prescrito aislamiento domiciliario y por la sospecha de los síntomas se le había extraído una PCR. Y cuando la enfermera de vigilancia epidemiológica se puso en contacto con él para hacer el seguimiento y para decirle que su resultado era positivo, pues se encontró con que el paciente, de una forma bastante irresponsable, había decidido saltarse ese aislamiento y estaba montado en un avión camino de Lanzarote, que era donde vivía. Obviamente, en ese mismo momento la enfermera dio la alarma a Salud Pública y fue nuestros profesionales de Salud Pública quienes se pusieron en contacto con las autoridades de Canarias para que lo esperasen a la llegada. O sea que es un claro ejemplo de que esta estrategia funciona correctamente y nos demuestra a todos cuál es su eficacia, ¿no? ¿Tienen datos de cuántos casos llevan rastreados desde que se puso en marcha este sistema de detección precoz del coronavirus? Sí, aproximadamente se han detectado unos 4.300 casos a fecha del domingo, que es cuando hacemos el contaje, unos 4.300 casos de pacientes positivos, o sea, de pacientes confirmados, y aproximadamente casi el mismo número de casos, bueno, casi 5.000 contactos. Aproximadamente sale un 1,2 contacto contactos por cada paciente positivo. Ese es el contaje que tenemos hecho hasta ahora. No nos ha dado tiempo a ver cuál es el perfil de estos contactos, de si son gente mayor, Lo que sí sabemos es que apenas hay niños y gente joven, pero no sabemos. Estamos estudiando ahora esos contactos y enseguida me imagino que tendremos un perfil de cuáles son. Sí que sabemos que principalmente son contactos familiares que han convivido estrechamente con los casos. Bueno, señora Fernández, por supuesto, en esta lucha contra el coronavirus, la implicación de todos y la responsabilidad son fundamentales.
Por supuesto. Además, yo creo que en estos momentos lanzaría un mensaje, ¿no? de prudencia. Prudencia, porque prudencia en estos momentos de desescalada, ¿no? Y prudencia y responsabilidad, que es la que hemos tenido hasta ahora, y le pediría a toda la ciudadanía que siguiésemos actuando igual, porque no nos podemos relajar, porque todavía, tristemente, todavía tenemos cifras de fallecidos, y mientras tengamos fallecidos por COVID, por coronavirus, creo que tenemos que ser conscientes que tenemos que seguir siendo responsables y tomar las medidas de seguridad y de higiene que corresponde, como hemos hecho hasta ahora, que la ciudadanía hasta ahora lo ha hecho bastante bien. Pues Begoña Fernández, directora general de Cuidados del SESCAN, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días. Muchas gracias a vosotros.